¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro espejo de una historia de vida, a otro espejo de una historia individual, pero como lo decimos siempre, refleja una gran historia colectiva. Y como lo decimos siempre también en este nuevo ciclo del espejo, hay imágenes como fotografías que son físicas, digitales, o bien que llevamos en nuestra memoria, que nos trasladan a un pasado en donde no solamente nos vemos a nosotros mismos en esas fotografías, sino que vemos momentos de nuestra historia, de un entorno social, de un entorno histórico, de una sociedad, de un país, de un entorno familiar. Tal vez sería interesante rescatar para aquellos que señalan casi en una frase totalmente individualista, si yo no trabajo o si yo no hago esto, nadie me da nada, explicarles o recordarles una famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Circunstancia, lo que nos circunda, lo que nos rodea, el otro. Si no la salvo, si no aporto para salvar a esa circunstancia, a ese otro, a esa sociedad, también me va a terminar afectando a mí. Digo, en las fotografías del pasado, en nuestras fotografías, vemos esas realidades históricas, pero también vemos nuestro presente y podemos ver hasta nuestro futuro, o por lo menos qué pretendemos para nuestro devenir, para lo que vendrá. Con esa intención también se hace el espejo. Quien va a estar hoy en el espejo es locutor, es profesor universitario, bueno, de una familia muy tradicional de Río Tercero. Lo conocen muchísima gente, lo conoce, lo ha escuchado. No voy a agregar nada más, él lo va a relatar después o lo vamos a charlar, porque como siempre lo decimos, esto no es una entrevista, sino es una charla. Bienvenidos al espejo. Después de la pausa, conocemos de quién se trata. Ahora sí, podés ver los 23 capítulos completos de Huellas de la Media Luna. Suscríbete en YouTube, en Pilieca Producciones. Bien, Alfredo Blato. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por aceptar la invitación, por venirte desde Córdoba para grabar este programa, ¿no? Muchas gracias a vos, Fabián. Bueno, hace un gustazo, porque antes de que comience a contar su historia, a narrar su historia, Alfredo, con Alfredo yo empecé hace muchos años en la radio, lo que delata la edad de él como la edad mía también. ¿Cuántos años? ¿No? Ha pasado agua debajo del puente, ¿no? Con el grafiti y el Radiopolis, mira. Sí, ¿cuántos años? Y era distinto, ¿no? Yo recuerdo, estuve un año haciendo la producción del programa hasta que dijo Alfredo y Jorge, bueno, al aire, ya está. Teníamos un patrimonio que hoy sería impensable, porque las FMs, que obviamente tenían ya una fuerte presencia en Estados Unidos, por ejemplo, en Argentina todavía no se manifestaba, de modo que nosotros acá éramos líderes absolutos de audiencia. Claro, era LB26, la única radio que había en la zona, claro. Y había inaugurado la radio municipal del Almafuerte por esos días también, ¿no? El RJ 402, sí. Radio municipal. Era la única emisora, creo que la Delta de Embalse también estaba. Sí. Pero estaban arrancando como radio comunitaria, digamos, ¿no? Sí. Radios municipales. Sí. Pero L26 tenía, digamos, el monopolio en aquel momento. Yo recuerdo, y a veces lo cuento, que digo, esto es increíble que haya sucedido. Yo me asomaba al balcón de la LB26 en un segundo piso y jugaba con los vehículos que salen todavía ahora, y yo creo que aún más ahora,
a hacer el clásico recorrido de los sábados. La vuelta del Sí, sí. perro. Vamos a bailar con los autos. Esto implicaba que cada vehículo nos estaba escuchando, porque empezaban a hacer un zigzag con cuidado, ¿eh? O sea, yo, vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, y empezaba el zigzag que se podía ver a lo largo de la Libertad. Era increíble hoy suponer eso, donde hay una audiencia absolutamente segmentada que ya no lo haría factible. Por eso ¿no? te decía la monopolización de la Claro. audiencia. Digo, recuerdo que en aquel graffiti, el otro día estuve, me invitaron en una emisora colega a una maratón de clásicos y recordaba yo graffiti, el Radiópolis. El Radiópolis era exclusivo de Quincy y graffiti de Hot Claro, Dog, ¿recordás, así no? era, sí. Y nos llevaban los discos Sí, para que los pusiéramos. claro. Y recordaba en aquel momento, o recordaba que había gente, ya adultos, personas grandes ya como nosotros, que me decían, nosotros llevamos los papelitos, porque claro, no había WhatsApp, no había internet, no había nada, claro. ¿no? Y Se dejaba- era la mesa llena de papeles. Sí, claro. Leíamos los grafitis, era magnífico eso. Además la creatividad que había, Claro. la creatividad de quienes nos enviaban los mensajes, ¿no? Alfredo, usted nace en Río Tercero, ¿no? Así es. O sea, es río Sí. tercerense. por Absolutamente. nacimiento. Sigo siéndolo y sigo teniendo en mi documento, a pesar de que hace tantos años que vivo en Córdoba, pero sigo teniendo en mi documento el domicilio de Río Tercero. Esto es, que quiero ser parte de una comunidad, venir, por ejemplo, a elegir o por lo menos intentarlo Ujú. a quienes tienen la obligación y la posibilidad de regir un poco a la ciudad desde distintos estamentos públicos y bueno, no me quiero perder eso. Yo sigo siendo tan río tercerense como siempre, me siguen doliendo las cosas que pasan en la ciudad y me siguen alegrando otras. Como todo. Esa foto que estamos viendo ahí, ese Alfredo, ¿de qué era ese Alfredo? Probablemente tenía ahí un año o dos. Bueno, recuerda a tu mamá y a tu papá, los nombres de ellos, ¿no? Sí. Mi madre se fue justo por estos días, Sí, cuando hace estamos un mes. grabando el programa, sí. Sí. Siempre es doloroso, es una circunstancia inevitable, pero no por ello menos dolorosa. Y yo debería empezar por decirte algo que me creó una pequeña contradicción. Dale, Cuando me pediste dale. esas fotografías, Sí. yo me puse a pensar que en realidad tengo que defraudarte un poco, porque lo normal es que uno diga que tuvo una niñez plena de felicidad. Sí. Y yo debo confesar que este no fue mi caso. Ah, ¿no? No, yo... fíjate que probablemente he tenido una niñez de mucha soledad. Mi madre, mis padres en general estaban siguiendo los mandatos, ¿no? de quienes vinieron desde Italia y seguían de algún modo siendo esos tanos. Estaban como muy metidos y muy cuidando sus negocios y nos dejaban en manos de parientes, de otra gente. Yo no tengo recuerdos bonitos como los que seguramente va a tener alguno de mis nietos, ¿no? No fue una niñez bonita, no, fue una niñez de absoluta soledad. Hay un poema por ahí de Armando Tejada Gómez que habla de la primera soledad y cada vez que lo escucho, yo por ahí siento que soy ese niño, ¿no? Él dice, ¿dónde está mi madre que ni siquiera me ha pegado? ¿Cómo me voy a morir hoy sin que mi madre me vea? Mirá, vos me estás contando esto y yo estoy recordando a un prócer del rock nacional como Charly García. Viste que tiene el bigote bicolor por un vitiligo que Sí, tuvo, así es. que se le desencadenó a partir de que sus padres eran de una clase media alta, emprendieron un viaje a Europa
Y bueno, y Charlie quedó solo, dice, éramos 2 niños con 22 mucamas, dice. Y dice, no sufro de vitiligo, sufrí de extrañar a mis padres, ¿no? Claro. Por eso Sí. el famoso bigote bicolor de Sí, Charlie, claro. ¿no? O sea, Sí. se le desencadenó a partir de esa circunstancia. Yo empecé a tener amigos en la primaria. Ujú. De hecho, uno de mis grandes amigos de hoy viene de esa época, Nómbralo. Jorge Martín. Jorgito Martín. Sí, hay una foto por ahí donde estamos los dos ahí. Ya lo vamos a ver seguramente. Sí. y- Bueno, tu familia, Alfredo, o sea, tu papá, sí. ¿me recordás el nombre de tu papá? Bueno, mi padre, Aldo, Aldo. y mi madre, Eulalia. Eulalia. Y no por lo que digo, fueron menos queridos. Uno entiende que, bueno, es la circunstancia. Eran los modelos familiares también. Sí, claro. A mí, por ejemplo, digamos que hubo alguien que ocupó mucho ese rol, que fue mi abuela. Ajá. Mi ¿El nombre de tu Francisca. abuela? Francisca. Francis. Mi abuela, por ejemplo, me acercó a una de las más grandes y más importantes pasiones de mi vida, que es el cine. Me llevaba desde que tenía 4 o 5 años. Y entonces, sin saber de quién se trataba, eso que estaba viendo ahí, quién era el autor, pero vi, por ejemplo, Un hombre y una mujer, vi a Pier Paolo Pasolini, tuve el primer acercamiento a ese cine que amo, que es el cine italiano, de Ettore Scola, de Bertolucci. Fellini. Bueno, Fellini. Fíjate Fellini. vos, a mí me parecía una cosa increíble. Dicho sea de paso, esto habla también de otro Río Tercero que hoy, y de una institución que hoy particularmente está en crisis. Habló precisamente del cooperativismo en Río Tercero, porque el cine real cooperativa Tenía nos daba socios. esa posibilidad. Tenía el carnecito. Claro, se pagaba una cuota mensual, eso pagaban mis abuelos. Íbamos, por supuesto, todas las noches. Porque más allá de todos esos monstruos que yo te nombraba, veíamos también a Giuliano Gemma. Claro, claro. Sí, sí. Es decir, los cowboys Los spaghetti. spaghetti, Claro, el spaghetti western. Claro, el western italiano, digamos. Claro. De modo que no nos perdíamos. Esto tiene que ver también con algo que por ahí para los más jóvenes puede resultar difícil de entender. ¿Por qué todas las noches? ¿Por qué a veces reiterábamos la película? Porque no existía la televisión. Claro. Alfredo, esa fotografía allí, ¿quiénes están allí? Bueno, ahí estoy en segundo lugar entre Olguita y mi hermano Jorge. Jorgito. Y arriba está mi madre. Ujú. Ah, Hermanos, Raquel, ¿sí? Jorge y yo. Etua, y Sí, vos. Sí. Ujú. Mucha gente cree, por ejemplo, que el otro, Claro. el famoso de la familia, Sergio. Sergio es mi Sergio, hermano. Y en cierto modo, digamos que tenemos un grado de hermandad por el hecho de que el papá de Sergio era hermano de mi padre. Y la mamá de Sergio era hermana de mi madre. Mira vos. Mira vos. Crecimos juntos. Bueno, se daba mucho en la familia Sí, eso. sí, claro. Eso sí. también era parte de la italianidad. Sí, totalmente. Sí. Compartíamos, por ejemplo, la vivienda. Es decir, era una vivienda muy grande, convengamos, estaba como dividida, pero estábamos todos juntos. Es decir, Cristina, la buscaba ahí, pero bueno, no está, en esa foto, la hermana de Sergio. Ahora, digamos, cuando vos me hablas de una niñez que no fue feliz desde el punto de vista, digamos, de ese lazo atávico que uno tiene con los padres, ¿no? Sí, Cuando sí, es muy sí. chiquito, pero después, ¿cómo comienza tu escuela primaria con los amigos? Sí, claro. Digamos, los ahí barquitos de papel después de la lluvia y todo lo demás, ¿no? Yo confieso que a eso lo tuve tardíamente. Está Lo que bien. estoy diciendo no es acá, ¿viste? No, poner claro, no. El diván y Por y empezar no a soy plantear- un psicoanalista, Claro, claro. pero sí lo mencionaba porque yo empiezo a tener recuerdos de niñez cuando casi ya no era un niño. Es decir, no había niños.
en mi niñez. Había mucha soledad, yo creo que esa es la palabra. Por ejemplo, con Jorge no nos cruzábamos, es decir, justamente uno estaba en un sitio y el otro en el otro. Yo estaba con otra familia en ese momento, Con tu de hermano, modo que con ni Jorge. siquiera tenía el hermano para jugar. Y mi hermana todavía no estaba. Sí. Bueno. Esto lo digo, vos sabés que yo digo siempre en broma que soy el menor, ¿viste? Pero no, Raquel, no es ¿no? así, Raquel es más chica. El mayor es Jorge, después venís, vos sos el del medio, digamos. Yo soy la mortadela del sándwich, sos vos. Claro. Bueno, ¿a qué escuela fuiste? Eso es el Modesto Acuña. Yo soy el tercero abajo, a la derecha, y hablaba recién de Jorge Martino, que es el segundo de la izquierda. Ajá. Al lado está Carlos Ceruti, que vive ahora en Italia desde hace muchos años. Es el primero, allí abajo. Ahora están iguales, ¿eh? Claro. Pero bueno, lo de Jorge es una casualidad, porque en realidad es porque él había repetido mucho. Yo soy mucho más Claro, joven. me imagino, Claro. seguramente. Te caracterizabas por poder volar, inclusive por esto, digo, ¿no? Sí, ahí se ven ¿Se claramente. te achicaron con los años las orejas? Claro, mis orejas eran notorias en ese momento. No sé si era el corte de pelo o qué, pero eran notorias. Después vino la adolescencia, ¿no? Sí. Sí, la adolescencia sí fue un periodo mucho más normal, digamos, con todas esas cosas que nos pasan cuando somos adolescentes. Esa imagen no Está, la quiero, sí, la perdóname, comunión, pero la comunión. no la quiero dejar pasar. Dale. Porque es una imagen que tiene que ver también con otros padres, con algo que era usual en aquellos momentos, y esto también tiene que ser un mensaje para los padres nuevos. Piensen en que ahí, por ejemplo, le están dando un nombre más a una iglesia a la cual yo no pertenezco, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy existe una posibilidad, tiene un nombre medio raro, uno puede renunciar justamente a eso de ser parte de la iglesia católica. Yo ya no lo soy. En realidad creo que no lo fui nunca. Pero bueno, ahí estaban los padres Ahora, creyendo que ese era el camino. ya Yo que- creo, lo que digo sí. concretamente es que debería ser una opción, que no deberíamos obligar a los niños a que pasen por ahí. Se que uno hacía por debería una tener cuestión de después. tradición, ¿no? También Claro, era sí. la comunión, la confirmación Sí, y el casamiento, los sacramentos, digamos, Sí. ¿no? Es una Y el iglesia que bautismo. en general se opone a una manera de entender el mundo y que creo se contradice con lo que Jesús planteaba. Esto es una opinión muy personal. ¿Y qué opinas hoy, ya que esto resulta como disparador, del Papa, de Francisco? El Papa Francisco me parece una persona muy, muy interesante. Yo creo que hay que marcar una diferencia. Me parece que con Jesús está más en línea este Papa que todos los otros papas. Claro. ¿no? Por eso, mira, yo tengo un pariente que es cura y que ahora está acá en Río Tercero, él viene de Villa María. No me preguntes mucho los nombres, pero bueno, es pariente, somos parientes de alguna manera. Y cuando lo presentaron en familia... Ahí lo tenés, mira, el Papa Francisco. No, es un tipo muy interesante, muy interesante. Yo creo que se las debe ver en figuritas, si no fuere porque tiene una personalidad, así como se ve, es un tipo con una personalidad muy fuerte. políticamente Pero en muy este bueno. momento, y lo que debe haber sido cuando llegó ahí, después de una sumatoria de papas que representan precisamente a los sectores más complicados de este planeta, papas que no están precisamente del lado de los pobres, del lado de los trabajadores, de los necesitados, papas que fueron definitivamente algo opuesto a lo Totalmente. que esa religión debería ser. Bueno, él optó por no dormir en la sede del Vaticano, pero en la Claro. casa de Santa Marta, bueno, típico del jesuita Sí, también, sí, ¿no? sí, sí, Intelectualmente, inclusive, y todo lo demás. ¿Sabes que alguna vez leía a Mario Weinfeld en Página 12? Sí, de Página 12. De Página 12, sí, tiene unas notas espectaculares y lo escuchaba también. Y él hablaba de aquel enfrentamiento que tuvo el hoy Papa, entonces Cardenal Bergoglio, con Néstor Kirchner en su momento,
Y él decía que era una cuestión de egos, porque eran dos personalidades muy fuertes, era cruzar la plaza, de la catedral a la Casa Rosada, de la Casa Rosada a la catedral. Entonces, Néstor Kirchner, entonces presidente, decía, bueno, vayan y díganle al Papa que venga si nos reunimos. Y el Papa decía, no, que venga él. O sea, era una cuestión casi de ego, y dice Weinfeld, de alguna manera no pensaban tan distinto con respecto a la cuestión social y todo lo demás. Sí. ¿No? Como quedó demostrado después. Sí, yo creo que después Cuando quedó incluso demostrado. toda la feroz maquinaria de la Sociedad Interamericana de Prensa empezó a trabajar para restar, de algún modo, esa imagen tan fuerte del Papa, ¿no? Es decir, hacer que muchos argentinos que van después y se arrodillan en las iglesias dijeran, ah, pero ese Papa, ¿viste? Es decir... Sí, hay una maquinaria mediática muy fuerte que genera todo esto, ¿no? Sí, claro. Claro. Me parece que no es casual, y yo creo que tenía que ver, en este caso concreto, con esa similitud con algunas de las medidas que se tomaron durante el gobierno del kirchnerismo. O sea, yo creo que ahí estuvo como muy alineado este Papa, es decir, de algún modo respondía, no vamos a decir con esto que era un... Aún con las diferencias. Claro, no vamos a decir que era un cura kirchnerista, ni mucho menos, pero digo, se encontraban como muchos puntos en común con la parte buena del kirchnerismo. Y eso es imperdonable, que por ejemplo reciba como recibe a Cristina y que reciba como recibe a Macri, me parece que resulta complicado justamente para quienes están trabajando para sustentar este modelo. Sí, la sensación que uno tiene de que por ahí nos preocupamos mucho por lo que hace el Papa, y el Papa está jugando en las ligas mayores, o sea, está más allá o sea, no viene, yo creo por una sencilla razón, no viene a la Argentina, pero él juega en las ligas mayores, o sea, hizo el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, o sea, es más o menos como el jugador que está jugando, que es el Messi de la selección, ¿viste? Entonces dice, che, ¿qué opinás del partido que jugaron en el interior de...? Y dice, yo estoy jugando en otra liga, o sea, no. Lo que queda claro es que la liga en la que juega este Papa es una liga que nos representa y que no debes caer en la trampa de ninguna manera de todo ese segmento que no son precisamente las caras, no es la nata, no es la gente que de algún modo trabaja en pos de defender ese sistema neoliberal. El poder que está detrás. Sino es el poder que está detrás y que viene por otro lado con un nivel de laburo Ahí está, mira. que es verdaderamente muy cuidado y que nos lleva ya a una gran ventaja. Bueno, te voy a tirar unos tips y me das muy sintéticamente, ya que te tengo acá, sos licenciado en Comunicación Social, locutor, un tipo que desde hace 40 años ejerces el periodismo. Ahí estamos viendo a Nelson Castro. Decime una palabra, dos palabras de Nelson Castro. Yo te podría decir de cada uno de los que veo Dale, ahí, sí. Salvo, obviamente, Eduardo Aliberti. de Eduardo Aliberti y bueno, y de quien está un poquito más arriba. Reinaldo Sietecase. Sí, de Reinaldo Sietecase. Te podría decir de la mayoría. Está Víctor Hugo Morales, al medio, chiquita la foto al medio. Ah, acá está Víctor. Bueno, Víctor Hugo. Sí. El resto son empleados de ese sistema al que yo hacía referencia. ¿Te sorprendió discúlpame que te interrumpa, ¿te sorprendió lo de Leuco? Un tipo que militó en el MTP en su momento, ¿no? Digamos. No porque del mismo modo me tendría que haber sorprendido mucho lo de la nata. Lo de la rata, perdón, lo de la nata, ¿no? Me debió haber sorprendido mucho. Que te hayas equivocado. Y más bien sentí pena por mí porque en un momento fui con un amigo cuando él había hecho una porquería, ¿no? Pero una porquería, digo porquería desde el punto de vista cinematográfico. Deuda. Pero que tenía realmente un mensaje muy fuerte cuando todavía la nata era periodista y progresista. Y yo fui y lo felicité y no sabes cómo lamenté eso, porque siempre es duro para alguien que después se convierte en esto, haber alguna vez extendido la mano. Quiso ¿no? hacer algo muy similar a lo que hace Michael Moore con sus documentales en deuda. Me parece a mí, lo analizo, me gusta también mucho el cine y lo sigo mucho Michael Moore y demás. Claro. Y me parece que quiso algo... Era un gran cuestionador del sistema, del sistema de su país.
Y La nata con deuda me parece que quiso hacer eso, pero entre las paradojas, lo de Nelson Castro yo no sé, pero lo de está el autor de Los dueños de la Argentina ahí, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de Luis Majul. Sí, sí. Yo leí ese libro en su momento y Claro. hoy lo escucho y digo, pero ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Cómo- Qué, cómo? qué buenos los los que los él sueldos cuestionaba, que, digamos. Claro. qué buenos los sueldos que están obteniendo, digámoslo así, como para cambiar tanto, ¿no? Bueno, Siete Case es interesante, ¿no? No, no, sí lo es. Reinaldo Rosarino, Reinaldo Sí. Siete Case, ¿no? Sí, sí lo Un es. tipo muy interesante porque tiene una posición, digamos, intermedia, pero toma posición. Sí, claro. Y él siempre dice que el periodismo no debe ser fiscal ni juez de nadie, digamos, y es interesante lo que... Sí, por ahí lo que debe quedar claro es que yo de ninguna manera me metería a jugar esta cosa del River Boca hablando de política, que es lo que estamos haciendo los argentinos. Es decir, debe quedar en claro que cuando hago esta crítica a estos individuos, que alguna vez fueron periodistas y hoy no lo son, no estoy hablando de si uno es kirchnerista y el otro no lo es, o el otro es macrista. Estoy hablando de lo que cada uno defiende, estoy hablando de lo que nos toca de cerca a nosotros. No importa de ninguna manera si alguno de ellos, como Víctor Hugo, estuvo muy alineado con el kirchnerismo, por ejemplo. No importa eso. Es decir, esto debe quedar en claro, me parece que es como muy importante, porque por ahí alguien dice, Bueno, hay una este tipo cuestión habla de- así porque es sí. kirchnerista, supongo. No, pero hay una cuestión de honestidad intelectual también. Sí, allí, claro. ¿no? De Lo que decir, decimos es eso, que hay una mentira constante, que no importa cómo, pero que había que destruir algo que era peligroso para estos sectores que hoy están manejando el país, para los grupos económicos concretamente. Sí, Alguien por- por ahí podría pensar, el macrismo es un partido político, no lo es el representante que va a ser desechable, como lo son siempre para ellos, de grupos económicos extraordinariamente peligrosos para el país. Lo que nos está sucediendo hoy, esta crisis que estamos viviendo, quien lo ve de esta manera dice, no, se está equivocando Macri, está fallando en esto. No se equivocan en nada. Vinieron a hacer esto. Esta es la cuestión. Bueno, digamos, el mundo está manejado por 20 grupos económicos, ¿no? Alguno más o alguno menos, ¿no? Claro. Digo, el mundo es eso. Está todo alineado y los grandes monopolios de comunicación, O Globo en Brasil, El País en España Sí, claro. y Clarín en Argentina responden a todo eso, ¿no? Fíjate que acá, por ejemplo, lo denominamos de otra manera, y yo hablé recién de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, claro. Que en Argentina no se habla de eso. La Yo SIC. lo traigo en realidad de mi estadía corta pero muy importante en Venezuela. ¿Cuántos meses estuviste en Venezuela? Y estuve, no sé si llegué a 8 meses, fue una cosa así. Fue una estadía corta, pero en un momento crucial. En Telesur tuviste vínculos con Telesur, ahí Sí, sí, estuviste sí, dentro claro. de Telesur, Sí, ¿no? sí. Y bueno, estuve en 2010, Cuando- que era cuando el chavismo estaba en su máxima expresión. Entonces se hablaba de la Sociedad Interamericana de Prensa porque esto es una manera de entender que hay un laburo que se hace, que tiene sede en la Florida, en Estados Unidos, pero que maneja a los grupos económicos que tienen cada uno de los medios de una punta a la otra de Latinoamérica. Todos están confabulados en mantener esto que se define a través del neoliberalismo, pero que es un sistema, una manera perversa de que unos pocos se vean favorecidos para que muchos estén al borde del hambre, para que no es otra vez tengamos desnutrición. Se confunde neoliberalismo con liberalismo, que es otra cosa, ¿no? No, el liberalismo es otra cosa. Es otra El liberalismo cosa. en todo caso es respetable, el neoliberalismo no, porque está claro cuáles son los resultados. Sí, sí, ¿no? claro. Es decir, cuando hablamos de neoliberalismo, vemos en claro lo que pasó con el otro estadio anterior, que fue otro gerente de ellos, que en este caso no era uno de ellos. Esta es la gran diferencia. Les costó mucho aceptar poner a uno de ellos. Ellos se manejan con gerentes. El otro gerente, Menem, nos dio al final de su mandato, por primera vez en la historia de Argentina,
que hubiera chicos desnutridos en Altagracia. Totalmente. Sí, Esto es el camino, no puede ser de otro modo. Ahora, en ese contexto uno lo analiza, que no se trata de, siempre lo planteamos acá, lo planteo con otros invitados también, no se trata de gobierno, sino se trata de modelos, ¿no? Por allí pasa la cuestión. Absolutamente. Me parece, digo, es una opinión. Esa fotografía. Eso es más allá de los olvidos, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso es en el Teatro Real. Ajá. Era un grupo de trabajo donde, bueno, hacíamos monólogos, poesía en el escenario del Real. Interesante. Hace unos años. Y esto tiene que ver con un Bueno, vos estudiaste teatro, hiciste teatro. En el teatro universitario y luego con muchos grupos independientes en un periodo de mi vida que ojalá se hubiera extendido. Luego, bueno, uno va eligiendo y ya no te dan los tiempos, ya no hay posibilidades, pero la realidad es que hice muchísimas obras de teatro. Sí. Sí, recuerdo cuando estábamos en la radio, por ahí vengo de hacer una obra de teatro. Sí, claro. ¿Y qué te dejó esta experiencia? Nada menos que en el Teatro Real de Córdoba, ¿no? Sí, eso fue un trabajo que llevamos a muchísimos lugares. Vinimos incluso acá al anfiteatro. Había algunos compañeros, como por ejemplo Horacio López, aquel de del Negrazón y Chaveta. Bueno, aquella obra de teatro que tuvo tanto peso en Córdoba, y después había otros tipos metidos ahí, me cuesta ahora recordar los nombres, pero de algunos actores de Córdoba con peso, digamos. Mira, ahí vamos pasando en la pantalla, ya la van a ver, alguna fotografía en la radio y todo lo demás, ¿no? Ahí está en universidad. Sí, ahí estuve hasta discúlpame, ¿qué pareció el micrófono al Diario 26? ¿Un Neumann también? Un Neumann, sí. Un Neumann, un micrófono alemán. Sí, todo eso ha desaparecido, ¿no? Ahora viste que está esta historia de que se usan micrófonos muy direccionales. Direccional. Este era la del omnidireccional que se podía. Claro. Sí. Eran maravillosos. Son maravillosos. Aparte de esa marca. Claro. No hubiese, sí, lo dirigimos la marca, pero ¿eso en qué año fue, Alfredo? Esta foto probablemente 2007. Era un periodo en el que un amigo muy querido que se llama Mario Luna era el director artístico. El organizador del Festival de la Falda. Sí, claro. Mario Luna. Yo era algo así como... ¿cómo se llamaría hoy? Viste que, por ejemplo, qué sé yo, cada funcionario tiene asesores. Ajá. Y yo era el asesor de Mario. Esto, traducido, significaba que en ese momento yo era discotecario, reemplazo, porque además fue un periodo donde apareció en Córdoba la radio del grupo económico Clarín, Radio Mitre, y entonces muchos de los que estaban allá hicieron su paso y su transformación, porque también a nivel local tuvimos esas transformaciones. Estoy hablando de un pelado que está a la mañana muy temprano en Mitre, que antes era de allá y ahora es de acá, es decir, está del otro lado. Sí, que pero en realidad por universidad ha pasado, ha sido una escuela de periodismo también, universidad de radio, ¿no? Sí. Vos estás hablando de... Martínez. De Petete Martínez, que yo recuerdo me sabía llamar por la noche para que le grabara informes. Él me llamaba, la hermana era la productora, cuando estaba en la universidad, él me llamaba si le podía grabar algún informe para que saliera el otro día en el programa bien temprano. Él. Ahora tiene un ejército de productores, cómo cambia. Sí, claro. En ese momento era él y su hermana. Sí. Pero vos sabés que, más allá de la anécdota, era muy importante porque me recordó mucho a otra época de mi vida con la LB26, donde de pronto sabemos cómo era, es decir, hacíamos todo. El servicio informativo, el móvil, los programas. Bueno, en esa época me tocó algo parecido,
porque se le iban a Mario y entonces decía, bueno, hay que hacer algo, Alfredo. Ahora, Por pronto, Alfredo, metete vos. Como hombre de radio, y eso le da un valor agregado, ¿no? El laburo que hace uno, Sí, claro. porque uno ve programas de Buenos Aires y tiene 50 productores atrás y dice así cualquiera. Claro. Pero hay que hacer Mira, todo, en sí. esa foto, por ejemplo, Sí. hablando de productores, ahí están como rodeándonos a la columnista que estaba en ese momento y a mí, dos productores que realmente, bueno, creo que tuve que adaptar mucho mi trabajo y reaprender un montón de cosas a partir de entregar responsabilidades. Claro, de tener productores. Claro. Y tipos que por ahí, viste, bueno, tienen un manejo a la hora de escribir y hacer que lo que escriben sea exactamente como lo querés decir. Yo recuerdo en ese momento, Mario Luna me pidió que creara un programa latinoamericano. Entonces yo digo, pero Mario, ¿cómo voy a hacer yo eso si yo no escucho esa música? Entonces me decía, bueno, sé profesional, lo cual implicaba decir, ponete a estudiar. Y mal no me fue, ¿viste? O sea, el latido americano, un nombre que le puso él, Sí. se convirtió después en un caballito de batalla Solía importante. escuchar. Y llegué a hacerlo incluso en la Radio Nacional de Caracas. Es decir, se transformó en algo que empecé a conocer y a querer, pero me tengo que poner a estudiar. El salteño Mario Luna. Sí. El salteño Mario, un tipo que sabe de Spinetta, hablas de Spinetta con él y es... Me está queriendo llevar ahora... El tributo a Spinetta. Yo no estoy haciendo radio y él está... Alternativo era el programa que tenía, Sí. que era muy famoso, ¿no? Él está ahora con Mendigos de la Luna, que lo tuvo en Radio Universidad, pero ahora lo tiene en Continental Córdoba. Entonces me dice, Alfredo, tenés que venir ya, que yo te voy a... Y bueno, por cuestiones de laburo no lo estoy haciendo, pero la verdad que la propuesta está buena. Bueno, Mario Luna, que como te decía hace un ratito, y seguramente conoces más que yo la historia, me tocó ir alguna vez a cubrir el Festival de la Falda, cuando vuelve el Festival de la Falda Sí, en el claro. 91, y estaba el Bocha Montalvo acá, ¿no? Y yo le comento, Mario, está Bocha, dice, está en Río Tercero. Sí. Ajá. Dice, tráelo, lo hizo cantar el tipo. El sábado de la noche, que no recuerdo esa noche, había artistas muy reconocidos, el Blues de la Falda, que era el tema que abría el Festival de la Claro. Falda. Un tipo muy relacionado con el rock, Mario Luna. Sí, sí, Bueno, que fue absolutamente. de alguna manera un tributo, un homenaje a Bocha, en su momento que ya no estará en otra dimensión, mirándonos desde algún lugar, ¿no? Sí, claro. Pero también no quería dejar de recordarlo. ¿Y esa fotografía, Alfredo? Esto tiene que ver con mis alumnos del Colegio Universitario de Periodismo, donde hoy, por ejemplo, estoy con una situación bastante particular, El CUP. porque no hay modo de que quienes vayan a hacer radio o televisión en Córdoba no pasen por mí, porque tengo casi como Claro, monopolio. Estás dando clases ahí, estás dando clases en la Facultad de Ciencia. Estoy ahí, estoy en la Metro, que Y está en la la otra Metro, carrera claro, de la Metro locución, también. y estoy ahora, a partir de este año, en la diplomatura de locución de la facultad, ahora facultad. Era que Ahora es facultad, porque antes era la claro, escuelita. cuando pasamos por ahí era la Claro. escuelita. Bueno, la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Che, no hay nadie que se salve con vos. Así entonces. es que sí o sí tienen que pasar por mí. Y esos cursos que venís a dar, de alguna manera es una vuelta al pago, ¿no? Digamos que periódicamente venís a Río Sí, Tercero. sí, claro. ¿verdad? Mira, justamente ahora hace unos cuantos años que no venía, no podía, porque no me daban los tiempos. Creo que la última vez estuve en 2015, una cosa así. Y bueno, y obviamente estamos volviendo, siempre volvemos. Siempre volvés, ¿no? Siempre volvés, digo. Sí vuelvo mucho con otros que son para sectores más amplios, pero también mucho más acotados. Vengo con un taller de comunicación oral efectiva. ¿Tenés carnet de locución, vos? Tengo. ¿Vos sabés por qué te lo Sí, digo? claro. Se hable muy lidiado con eso, ¿no? Claro. Bueno, esa fotografía. ¿Sabes que cuando Sí. la primera vez que hice algo en Radio Universidad fue mucho antes de mi experiencia ahí? Teníamos un programa con alguien que no veo desde hace mucho, Gustavo Márquez, se llamaba Desaviondos y Suicidas. Íbamos a la Desaviondos, radio, sí, nada sí, más que como hacer tú. eso, ¿no? Sí, sí. Y entonces llegábamos y se acercaba alguien, por supuesto con una carga de resentimiento muy fuerte, porque
los tenían ahí, les quitaban las horas de laburo, que es lo peor que se le puede hacer a alguien que ama esto, ¿no? Y tenían que cubrir el horario, pero sin estar en el micrófono. Entonces yo llegaba y recuerdo que me decía, vos tenés carnet de locutor. El famoso locutor de turno. El locutor de turno. El famoso locutor de turno. Y entonces el tipo decía, tenés carnet de locutor. Pero bueno, es parte del folclore de la radio. Sí, bueno, de hecho vos hiciste turno, como yo también hicimos turno Todo, en el todo. 96. Sí, claro. Sí. Sí. El famoso turno donde se firmaba el libro. Allá, Toma ¿sabés el qué? turno. Teníamos una ventaja, Sí. porque que sigue estando, ¿no? Para los empleados de los SRT, son 5 horas y no 6. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque están, digamos, de acuerdo a lo que el estatuto de la tele Sí. fija, que son 5 horas. Bueno, trabajo insalubre. Claro. Es trabajo insalubre. Sí, ¿eh? sí, sí, claro. Por ahí la gente me dice trabajo insalubre. Claro. Dice, pero no Un trabajo insalubre que se disfruta mucho. Sí, no, lo que pasa es que hay que estar mentalmente es un desgaste todo el mucho. tiempo, Sí. digamos, con las neuronas conectadas. Además Entonces, encerrado, es toda una historia, ¿eh? No. Para quienes hemos estado haciéndolo, no es sencillo. Bueno, a ver, esa fotografía, ahí están los hermanos. Sí, eso habla de una... Parece un pibe, Jorge, ahí mira. Sí, sí, claro. De hecho, un pibe. Habla de una unión Mm. fraterna, importantísima. Es decir, eso que yo te contaba recién, que nos pasó de niños, de algún modo pudo salir adelante, en el caso de los tres, pero particularmente de Lola y mía, precisamente por la tremenda unión que tenemos. Qué lindo. Sí. Y otra vez digo, porque puede sonar que he tenido padres terribles, No, y es todo lo está bien, contrario, ¿no? esto- Es, Era un seguramente foro, sí. muchos de los que ahora nos están viendo entienden de qué estoy hablando. Porque era, mi madre, por ejemplo, ya viejita, un día lloró muchísimo y ¿sabes cómo yo quería llevarlos de la mano a pasear? Pero bueno, eran los mandatos familiares, había que hacer Era el formato tareas, familiar y claro. había cuestiones de estructura familiar. Sí, claro. Pero estamos muy unidos, esta es la historia. Es decir, Qué bueno. Jorge tuvo un pequeño accidente, nada menos que un problema en el corazón, un ataque de esos complicados, de modo que yo no dudé un segundo cuando me dijo si podía venir a hacerme cargo de su historia, de su negocio en Villa Rumipal. Claro, él tiene en Villa Rumipal el tema de las piedras y todo lo Sí, estuvo sí, Jorge, estuvimos charlando, es interesantísimo charlar. Sí, Es claro. un Jorge evolucionado este. No, sí, claro. Y bueno, y fui, por supuesto. Hacerte cargo de eso. Nos fuimos los tres. Eso es de Miramar. Ajá. Falta mi vieja ahí porque no nos quiso acompañar por el horario y demás, pero la realidad es que fue una digna despedida para la viejita. Mira qué lindo. O sea, estuvimos ahí los cuatro en Miramar. Alfredo, bueno, y tu familia, hijas, mira con quién está. Ya vamos a hablar de esa foto, pero quiero que me hables de tus hijas, bueno, tenés dejaste tus raíces, digamos, Sí. ¿no? Ahí las vas a ver en algunas fotos. Sí. Son, sin duda, ¿no? el sentido, uno de los sentidos importantes de la vida. El otro es la realización personal, porque quien diga yo me realizo a través de los hijos está cometiendo un error brutal, porque entonces se olvidó de vivir. Claro. Pero esa parte, los hijos, son sin dudas una de las cosas muy importantes que nos han pasado. Con todos los errores que como padre pude haber cometido, porque eso que me pasó a mí tal vez le haya pasado también en algún momento a mis hijas. Yo recuerdo épocas donde trabajaba demasiado. Trabajaba demasiado. Pero bueno, parecería que no lo hicimos tan mal porque las tres me quieren mucho, qué sé yo, estamos como muy juntos. Recuerda el nombre. Bueno, la más grande se llama Lorena. Esto es porque no me dieron bolilla cuando intenté
eso que ya tenía muy claro entonces. La segunda sí, ya lo entendieron y me dejaron, Ailén. Ailén. La primera es Lorena. Y Bracita, que da calor. Exactamente, sí. Mi hija se llama Ailén, por eso. Sí, claro. Ailén Benichetti, que es como decir mate cocido con piña colada. En mi caso es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, sí. Ailén Blato. Pero bueno, un homenaje a los mapuches, ¿no? Sí. Y luego, Pilmaiquén. Claro, vuelo de golondrina. Sí, es una golondrinita que ahora es, al igual que Ailén, son madres. Ahí también lo vas a ver en las fotos. Sí, a mis nietos. José es la más chiquita, sí. Tiene ya 2 años. Ajá. Y Benjamín, que acaba de cumplir 8 años, que lo festejamos en los juegos en el patio Olmos. Sí, Alfredo, ¿y qué los nietos? ¿Qué representan los nietos? Yo no soy abuelo, por eso te lo pregunto, se lo pregunto a los abuelos que ven. Son la posibilidad de hacer lo que no pudiste hacer. Por inexperiencia nadie nos enseñó, lamentablemente, ¿no?, a ser padres. Y entonces, con ellos, que ya aprendiste un poco, haces justamente lo que debiste haber hecho con los hijos. Ahora, ¿qué padre perfecto hay? No, yo creo tampoco que hay ningún ser humano perfecto. Somos humanos. Pero vos sabés que, por ejemplo, con Benja me pasa algo extraño. Tenemos una comunión, probablemente por el hecho de que sus padres están separados y él ve muy poco a esta persona. Y entonces, bueno... Es como que se aferra a vos. Sí, se aferra mucho, pero tenemos cosas increíbles. Vos sabés muy bien, a mí me encanta hacer doblaje, me encanta. Sí, claro, sí. Entonces, yo estoy todo el tiempo haciendo personajes y uno de nuestros juegos predilectos es poner voces, ¿viste? Entonces, hubo un periodo donde íbamos de pronto a McDonald's, creo que acá no hay problemas con la marca, ¿no? Pero no. Dicho sea de paso... Es más, ni está McDonald's, y si viniera también. Digámoslo de una vez, es espantoso. Sí, además un desastre el producto. Pero más allá de eso, es nefasto para la salud, pero ¿quién le mete eso en la cabeza a un niño? Sobre todo cuando los tipos están dando junto con el sándwich. Claro, te dan un juguete, qué sé yo. Pero hubo toda una época donde íbamos a comer el lomito y cuando nos daban el juguete empezábamos ahí a desarrollar nuestro juego predilecto. Entonces, qué sé yo, suponte, yo asumía a un personaje que decía, ¿dónde estás? Claro. Mira, te encontraré. Y él desde allá me decía, ¡ja, ja, ja! ¡Eso es lo que tú crees! Y entonces nos perseguíamos y él se metía dentro de la caja. Bueno, yo recuerdo de Graffiti, Alfredo, de la presentación te escribía los libretos, claro, y ya hacía los personajes. Hoy, por ejemplo, me acuerdo mucho, me hacías un niño, que después lo usé mucho ese niño. Sí. O sea, mi mami, que con el Fabi, porque estoy contando cuando era chiquitito, de que... Y arrancábamos con eso. Bueno, los locutores de hecho hacemos doblaje, ¿no? Claro. Oye, Caco, me he quitado de mi chica y yo le amaba, te mataré por ello, Caco, Claro. Recuerdo, arrancábamos el programa con eso, era muy lindo. Sí, claro. Era una radio muy creativa también, ¿no? Sí, claro. Era muy creativo lo que hacíamos. Sí, bueno, te voy a contar algo, porque nombraste McDonald's, yo recuerdo, éramos 11 de todo el país, fuimos a hacer un curso de éter de Eduardo Aliberti, justamente. Cuando yo le dije Río Tercero, te recordó a vos y a tu hermano, por la pera del Olmo. Claro. Dice, yo era columnista. Sí. Eduardo Aliberti, y había uno de Córdoba que quería que fuéramos un McDonald's, no sé, que íbamos una fonda de Buenos Aires a comer al mediodía, a comer una buceca o algo por el estilo. Claro. Y alguien nos va a llevar McDonald's a comer esa porquería. Pero bueno, ya nos vamos, nos queda un minuto y nos... Aliberti hacía 9 minutos que eran... increíble, no se podía perder uno nada de esos 9 minutos en las peras del Olmo. La pera del Olmo, y no, sí, claro. Sigue siendo, cuando lo escuchas. Hay una fotografía ahí, qué foto, ¿no? Sí. Qué mujer. Sí, realmente, bueno, son esas posibilidades de esta profesión nuestra, que hemos tenido esta posibilidad de la charla con tantos
enormes, ¿no? Enormes. Como es este caso del Mercedes. Una mamá adoptiva para muchos exiliados en Europa, ¿no? Sí, sí. Sí, una mujer que por ahí le abrió las puertas del mundo a muchos de nuestros grandes artistas, ¿no? Seguramente, seguramente. Alfredo, Eso era para Radio Universidad. para Radio Universidad. Sí. ¿Crees en algo? Cuando Sí, te digo sí. algo, en algo, no sé. Sí, sí, absolutamente. Yo prefiero llamar universo. Una fuerza universal, digamos. Sí, a esa fuerza maravillosa que siempre produce un equilibrio para que nosotros podamos encontrar pequeños momentos de O felicidad. sea, no vas al dogma, sino a la creencia, tu creencia, Sí, digamos. absolutamente. Te encontrás con esa fuerza en un atardecer, a lo mejor, para dar un ejemplo, Sí, digo. sí, sí, claro. Ajá. Sí. Sí, creo profundamente en eso, creo que hay una posibilidad. Yo te hablaba recién de pequeños momentos, es decir, es una utopía pensar en la felicidad como un modo de vida. Es decir, si nos damos cuenta de las enormes diferencias que existen, de que hay niños muriendo de hambre en algún lugar del mundo, no podríamos ni siquiera asumir la posibilidad de que exista la felicidad como una manera de entender el mundo. Pero sí creo que por lo menos uno debería trabajar un poco para eso. Es decir, otra vez te vuelvo a citar a Armando Tejada Gómez cuando decía, hay dos maneras, ¿no? de entender el mundo. Una es salvarse solo y arrojar a todos José Ortega de la Gasset, balsa. ¿no? Exactamente. Con Nosotros lo y que nuestras arrancamos, propias circunstancias. La Claro. circunstancia es lo que nos rodea. Si nos Claro. olvidamos de eso, Sí. está en una balsita que se va hundiendo. Claro, no somos nosotros, sino nosotros relacionados con el mundo. No es una casualidad que se haya impuesto también eso, que sea una herramienta, ¿no? De algunos modelos. La última, cuando te levantás por la mañana y te mirás en el espejo, ¿qué ves? Veo un tipo que ha sido absolutamente coherente. Veo esto, es decir, de mí se pueden decir un montón de cosas. Hay gente que me quiere mucho y hay gente que no me soporta por cuestiones a lo mejor ideológicas, porque he sido siempre demasiado honesto. Tuve la pretensión en algún momento de venir a manejar algún medio y después me di cuenta, digo algún medio que llegaba, no quiero hablar mucho de eso para Sí, está bien. no comprometerte a vos ni a otra gente, pero digo, después me di cuenta que digo, ¿cómo los tipos van a aceptar eso sabiendo que yo nunca podría dejar de decir la verdad? Entonces, eso también nos restringe, nos pone límites. Yo veo eso, veo un tipo que ha sido coherente, una buena persona, veo un tipo que tiene momentos de alegría y que por ahí también tiene profundas tristezas, ¿no? Cuando veo que el país estaba avanzando, que había posibilidades de que hubiera un poco más un poco menos de desigualdades, lo cual implica algo que es utópico, que hubiera un poco más de igualdades. Se desaprovechó todo y justamente a través de la utilización que se hizo de los medios de ellos, le hicieron creer a la gente que nada servía y bueno, y lograron poner precisamente a un grupo, o a los grupos económicos en el gobierno. Eso es tremendo. Entonces, bueno, eso no puede sino darnos mucha tristeza, ¿no? Porque teníamos la posibilidad. ¿Ves tu propio yin y yang en el espejo? Absolutamente. Sí. Es que de eso se trata el ser humano. Si es el yin solo o el yang solo, estamos al horno, ¿no? Sí. Y lo otro es, bueno, creo que estoy contento con lo que me pasa. Veo a un tipo que es feliz con lo que hace y absolutamente apasionado. Es decir, soy apasionado cuando doy clases, soy apasionado cuando hago medios. Creo que he estado demasiado tiempo afuera, es tiempo de volver. No sé de qué forma, es decir, creo que por lo pronto te hablaba hace un rato de una propuesta de Mario que creo que voy a tomar de arranque y después veremos. La vida dirá. Sí, lo que es seguro es que también veo un tipo que cree que está en el mejor momento de su vida. Es decir, yo escucho por ahí a gente de mi edad que dice, sí, a esta altura. ¿A esta altura? Por favor. El día que diga eso creo que no me va a quedar otra que morirme.
Mira, hay decisiones que se toman en la vida. Después de 30 años de estar en un medio, yo renuncié, estando en blanco y todo. Está muy bueno eso que hiciste. Está muy bueno eso que hiciste. Qué sé yo, por ahí es momento de poner primera nueva y volver a arrancar, ¿no? Y me fui a una radio rock, o sea que, bueno, así es la vida, ¿no? Por ahí hay que tomar decisiones. Alfredo, ha sido un gusto. Un placer, maestro. Fabián. Porque bueno, con él comencé. Por eso, con vos y tu hermano, y con Jorgito. Sí. Y con el Chueco. Claro, con el me ha Chueco, traído los tres. recuerdos hermosos de aquella época. ¿Sabés que el Chueco tiene una frasecita de cabecera que es la época en que éramos felices Sí. y no nos dábamos cuenta? Y no nos dábamos cuenta. Y después tiene otra frase que vos le decís, es así, Chueco. No, no es así. Nos hacen creer que es así. Yo creo que es lo justo. Gracias, Alfredo. A vos. Con el espejo, volvemos la próxima semana. Muchas gracias.